Estamos con el doctor Gustavo Piñero, que pertenece al Hospital Municipal. Hemos hablado telefónicamente más de una vez. La primera vez que lo tenemos en vivo, lo invitamos al Café Muñoz, porque el Café Muñoz era un entorno de tomar un café. Termina siendo una charla de café, que a veces se pone... No parece una charla de café, ¿no? Gustavo, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Y aparte, nos cuesta invitar médicos a la mañana, porque estamos acostumbrados a que los últimos X cantidad de años están a full a la mañana, no pueden estar, entre comillas, volviendo con nosotros. Entonces, cada vez que invitamos a un médico, digo, oh, lo estamos invitando a venir acá, tienen que laburar, están tapados de laburo, están llenos de quilombo. Por ahí el café para distenderlo, pero están recontra tapados. Así que te agradezco doblemente que hayas venido. Ayer el Hospital Italiano, que no tiene nada que ver con vos, de buena manera, inauguró instalaciones nuevas. Y justo entró Gay y yo le pregunté de qué manera contribuye que un hospital privado agregue lugares, habitaciones, tecnología a lo que es el municipal y el Pena. ¿Cuál es tu visión, vos que estás en uno de ellos? Y yo creo que, digamos, bienvenido sea estas nuevas instalaciones. Creo que el sistema de salud, más allá de que pueda tener una gerenciación pública y gerenciación privada, si hay algo que nos enseñó la pandemia es que tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar mancomunado. La falta a veces de ofertas en el sector privado de camas, y eso repercute directamente en el hospital público. Sí, sí. Entonces, creo que las mejoras que se hagan tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en los distintos hospitales, para la mejor atención de los pacientes y de la familia, es un mismo barco. Tenemos que aprender a convivir todos juntos. Desde la pandemia venimos trabajando entre los directores de los hospitales cada 15, 20 días, con nuestras diferencias, con nuestros acercamientos, pero trabajando al fin. Algo que, digamos, el espanto nos unió porque fue una situación difícil, pero creo que hay que seguir. En el camino perdieron gente. Claro, y creo que hay que seguir ese camino porque la salud necesita una reestructuración profunda, porque se viene un futuro complejo para la salud público-privada de todo el país. Ahora quiero hablar de eso. La pandemia arrancó el 20 de marzo y yo a partir del 21 de marzo, cuando no teníamos ninguna experiencia de esto, ni sabíamos lo que venía, no sabíamos si iba a haber muertos, si no iba a haber muertos. Algunos, inclusive mi familia, no le puede dar bola, esto es una cosa de los chinos, nada que ver, no va a venir de Argentina. Bueno, después de 2 años vimos lo que pasó. Yo del primer momento me puse del lado de la salud, del primer momento, bancando errores, bancando lo que sea, porque me parecía que había que hacer no solamente el aplauso a las 9 de la noche, eso es para la foto, sino el apoyo fundamentalmente, lo que fue el desgaste en ese momento. ¿Cuántas de las cosas que han pasado en un hospital público, en tu caso el municipal, realmente no sabemos? No, creo que la realidad fue reflejada en las notas locales y nacionales, digamos, se fue reflejado. Creo que más o en menos cada uno vivió. O no lo vimos nosotros, no es que no lo contaron ustedes. Vimos situaciones. Nosotros en el hospital tuvimos una característica. A nosotros nos tocó coordinar, a mí me tocó con el doctor Maurici coordinar el comité de crisis de la gripe A. 2009. El 2009. O sea, fueron 2 meses y medio complejos, pero 2 meses y medio. Fue lo peor que nos tocó pasar en aquel momento. Eran situaciones donde pacientes jóvenes fallecían. Sí. En el hospital se trabajó muy bien, tuvimos la mortalidad de terapia intensiva fue una de las más bajas del país. Y alrededor de enero, fines de enero, principios de febrero, empezamos a hablar con él que veíamos que algo se estaba viniendo. Y de hecho el 26 de febrero del 2020 empezamos a funcionar como comité de crisis, obviamente... Cuando esto empezó a sonar en China. Claro, nos convocó el doctor Gustavo Carestía, nuestro director general. Ustedes estaban convencidos que se venía así. Sí. Y de hecho, casi nosotros los primeros días de abril teníamos casi todo diagramado cómo íbamos a... Porque aparte lo que venía distinto es que sabíamos que teníamos que partir un hospital en 2, por la forma que se comportaba el COVID. Un hospital que teníamos que adaptarnos a una estructura edilicia que tiene sus años. No estaba preparado por una pandemia. No está preparado ningún hospital para ese tipo de pandemia y la forma que necesitan los hospitales. Esto creo que nos enseñó también mucho de
la arquitectura futura que tienen que tener los hospitales. ¿En qué no se van a parecer dentro de 40 años a los hospitales nuestros? Y yo creo que, primero, las áreas tienen que ser más abiertas, las áreas tienen que tener la posibilidad de dividirse fácilmente de estructura, es decir, compartimentalizarlas. Ajá. El área de clínica médica, por ejemplo, que tiene 40 camas y donde uno de los lugares donde más impactó COVID, además de la terapia intensiva, pero la terapia intensiva nosotros la tenemos dividida en 2 edificios distintos, sí, con lo cual fue más fácil, era un edificio para COVID y otro para no COVID. Tuvimos que compartimentalizarlas con estructuras digamos, que tuvimos que ir armando. Ajá. O por ejemplo, cuando armamos una terapia intensiva dentro del quirófano, también tuvimos que usar de un día para otro la gente de mantenimiento y estructura que también se comprometieron con esto, nos armaron una terapia intensiva dentro del quirófano. Ajá. Pero eso tendría que ser algo dentro de la estructura ya pensado, que automáticamente uno pueda cerrarlo y transformar una terapia, una sala de 40 camas en 4 de 10 camas, que es un poco para poder ir manejando esa situación. No quiero ser absolutista, no voy a decir que me des tu opinión si realmente el médico se está cagando de hambre, porque no quiero ser absolutista. Pero, ¿realmente gana poco el médico? Hay especialidades, o sea, no es para generalizar. De hecho, tenemos que entender que la pandemia se la pusieron al hombro el 10 o el 12% de los trabajadores de la salud, no todos los trabajadores de la salud. Ajá. Eso está visto en trabajos y generalmente son especialidades que peores pagas están y las que nos cuesta conseguir recurso humano. Es el médico de terapia intensiva, el médico de emergencia, el médico de guardia. ¿Pero la pandemia le cambió la cabeza a los médicos? ¿O el trajín le hizo cambiar la cabeza? Ya estábamos viviendo una crisis de esas especialidades por las situaciones en las cuales se trabaja, en las cuales las guardias y generalmente que es el servicio abierto, porque por ahí la terapia intensiva es un servicio cerrado, refleja un poco lo que es la sociedad, o sea, se viven agresiones, se viven distintas situaciones, eso estaba haciendo que los médicos más jóvenes no elijan estas especialidades. Ajá. Y la pandemia... ¿Eso pasaba en tu generación o el hecho de no haber pasado pandemia no puedes opinar? No, en nuestra generación cuando salíamos de la residencia no pensábamos otra cosa que conseguir una guardia de domingo para empezar a trabajar. ¿Pero porque no había pandemia? ¿Porque no te tocó? Porque era otra estructura mental de la profesión. Otra estructura mental. Yo creo que hoy cuando se habla de lo que son los baby boomers, las generaciones X, los millennials, todo eso influye mucho en las organizaciones laborales. Pero hoy, al extremo que un médico quiera cambiar de especialidad para no pasar esto. O abandonarla. Bueno, eso es una locura, sí, ¿sabes? O abandonarla. ¿Hay médicos que han abandonado para no pasar esto? ¿Y qué ponen un refrán? Para cambiar de vida, sí, o cambiar de especialidad. Pero eso realmente no hubiera esperado que pasara esto. Yo te admiro porque sos muy crítico, con mucha responsabilidad, no sos un loquito desde mi punto de vista. Todas las cosas que ha pasado del hospital municipal, ¿cuáles se pudieron solucionar y cuáles no? Creo que pudimos hacerle frente a la pandemia, pero hoy por hoy nos deja un hospital de recurso humano cansado, agotado. Los últimos meses post pandemia, que el 21, el arranque 21 por ahí. No, incluso ahora lo último del 22. Porque hubo un brote, sí. No tiene que ver estrictamente, o sea, porque la pandemia, ¿qué pasó? En plena pandemia la patología era COVID y no circulaba otra patología. Sí. En el 21 empieza a circular COVID, no COVID y la accidentología. Sí, la accidentología. Y el 22 se desbordó todo. Sumado a eso, que si uno no ve al proceso salud-enfermedad como una cuestión social también, porque mucha gente perdió sus obras sociales, mucha gente tiene sus obras sociales, pero no pueden pagar una reserva cuando le piden en un hospital, entonces va al hospital público. Eso hizo que un cóctel en el cual probablemente en las últimas semanas, en los últimos meses anteriores, porque por lo menos últimos 3 semanas estamos más tranquilos, el hospital estuvo, sobre todo en la guardia, con más complicaciones que Bueno, ahí donde surgió la campaña del municipio de que no vengas, el código rojo, el código esto, el código lo otro. Claro. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Hacía falta decirlo así? Es que es algo mundial que se ve, y esto desde hace años. Nosotros lo hemos trabajado
Yo fui jefe de guardia, subjefe de guardia en el 2003 al 2006 e iniciamos una campaña de concientización para uso adecuado de la guardia, sobre todo porque tenemos la posibilidad de brindar para otras enfermedades menores algunas soluciones. Digo las del hospital. Las del hospital son el consultorio nosotros le llamamos consultorio de medicina ambulatoria de 12 horas, Ajá. de 8 de la mañana a 8 de la noche, pediatras y clínicos para patología o porque no pudieron acceder a una unidad sanitaria o algo, pero pueden ir allí sin ir a la guardia. Entiendo. Eso estaba funcionando de lunes a viernes y post pandemia lo empezamos a poner a funcionar de lunes a lunes. Ajá. Hasta las 9 de la noche tienen un lugar donde pueden ir y esa patología puede esperar y ir al otro día. El hospital municipal, por protocolo, por estructura, tiene autonomía propia, es decir, puede tomar determinaciones propiamente, inclusive hasta con un presupuesto propio, pero bueno, de alguna manera depende también de la gestión del gobierno municipal. Yo no tengo ninguna intención de que vos te enfrentes con nadie del municipio, porque inclusive lo que yo te pido es una crítica o una reflexión médica, y ahí no se te puede pelear, porque vos sos el médico. ¿Ustedes sienten que el municipio les ha fallado en algo como organigrama protocolar, si bien el hospital tiene autonomía? No, siempre nos han escuchado. Creo que ahora en este último tiempo, cuando hay que empezar a reorganizar la salud, Sí. Hay acciones que pedimos que se tomen y se fueron tomando, que exceden a una dirección de hospital o que exceden a lo diario. Dame un ejemplo. Por ejemplo, muchas de las razones por las cuales los médicos no conseguimos médicos de emergencia, sí, o no conseguimos para cubrir todos los planteles de las guardias para los reemplazos en las vacaciones, sí, es por el impuesto a la ganancia. Eso no lo puede modificar ni un director y ni siquiera un intendente, pero sí los políticos. Sí, sí. O sea, sentarse de la misma forma que hay jueces o algo, por lo menos ¿Cuánto pierde uno que agarra guardia? ¿Casi las mismas horas que trabaja? Exacto, o sea, hay un dicho de los médicos de guardia, dice, yo la quinta guardia se la regalo al hospital o al... Sí, al sistema. Sí. O sea, la hacen y no la cobran. Pero entonces, es real. Es real, sí. Entonces eso hace que no haya reemplazantes o haya que valoren hasta dónde quieran o no hacer. Eso son cosas que uno no dice que tiene que hacérselo en todas las especialidades. O sea, por eso lo que decías vos hoy, no es que los médicos ganan mal. Hay un sector de médicos, sobre todo el que vive de médico de guardia, el médico de terapia intensiva, el médico pediatra, el enfermero, que tienen situaciones en las cuales probablemente ellos vivan de la guardia. Pero el determinante de que la guita no te rinda es el tema de ganancias. Y muchas veces es el tema de ganancias. Así que donde vos conseguís más laburo, ahí te lo afanan las ganancias. Exacto. Y entonces, como ese laburo significa el estrés y la violencia que puede haber en la guardia, deciden no hacerlo. Sobre todo los más jóvenes deciden no hacerlo. ¿Ustedes en algún momento de la pandemia y ahora, pues técnicamente estamos en pandemia? Todavía sí, no sé. Técnicamente estamos en pandemia. Técnicamente sí. ¿A ustedes les molesta o les molestaría que cualquier definición política, en este caso del municipio, si fuera un hospital provincial, te diría del gobernador, a veces se utilice en forma de campaña a favor o en contra, independientemente de lo que dicen los médicos? Y no sería responsable. Sí, a mí me consta, porque inclusive me apoyaste a mí cuando yo me peleé con Gay, una pelea memorable que pensé que me echaban de laburo, cuando Gay quiso prácticamente dar a entender que no estaban colapsados los hospitales y ustedes tenían gente hasta en la cochera. Sí, no es responsable. Yo creo que a veces no hubo una empatía hacia hasta el profesional o al trabajador de la salud. Eso te molestó. No hubo cierta empatía. De hecho, no hubo un reconocimiento verdadero, o sea, no reconocimiento económico. No el aplauso de las 9 de la noche. No, un reconocimiento oficial verdadero. Yo daba el ejemplo, no sé, en algunos lugares, me acuerdo que después de la pandemia, después de tantos años, se inauguró de nuevo el teatro municipal. Tal vez hubiera sido bueno que la primera función hubiera sido para los trabajadores de la salud. Ajá. Digo cosas sencillas como eso. Sí. Yo soy netamente superficial, sí. Sí. Pero gestos. Yo no soy parámetro para opinar, porque en el sentido de que yo soy un médico de hospital público, yo nunca hice privado. Ajá. Me dediqué a estudiar medicina sabiendo que iba a ser medicina pública y hace
En mayo del año que viene cumplo 30 años en el hospital municipal y voy a fallecer en la medicina pública porque soy un convencido de que la medicina pública tiene que ser buena. ¿Y qué opinión tenés de la opinión de la gente? ¿Qué piensa la gente del hospital municipal? La gente generalmente, digamos... Cuando le pones el cartel que no pueden atender más, que tienen que esperar... A ver, la gente no tiene por qué entender lo que está pasando adentro. Algunos los comprenden. Hay situaciones en las cuales uno puede decir... Sería irresponsable de mi parte decir que es injusto cuando la gente nos critica, porque sabemos que en algunas cosas... ¿Pero vos te sentís criticado por la gente o casos puntuales? No, en casos puntuales. También, muchos más son los agradecidos. El hospital está identificado en la ciudad como el hospital... La frase esa, si me pasa algo, llévenme al municipal. Que me salvan. Creo que lo hizo el ciudadano, no lo hicimos los trabajadores de la salud. Es cierto. En accidentología, en emergencia, creo que somos un lugar de referencia. Pero nos tenemos que rearmar y rehacer porque la pandemia golpeó muchísimo. Puntualmente en la accidentología, ustedes como profesionales, si pudieran dar una opinión, porque en definitiva la accidentología es la gran generadora de pacientes. Sí, sí. COVID, respiratorio, pero son 4 motociclistas, algunos fallecen como al último, lamentablemente. ¿Qué opinión tenés de la accidentología en Bahía Blanca? Porque uno diría, y no es función mía, está bien, pero cuanto más quilombo hay en la calle, más recibís vos. No, yo hace mucho que milito el tema de la accidentología. Por eso te pregunto. Desde a partir del 2000. Creo que en este momento se transformó un poco en los medios en el tema de tirarse estadísticas entre unos y otros y pelearse. Yo lo que vengo bregando desde hace años es por un trabajo integral. O sea, la accidentología como proceso involucra a salud, involucra tránsito. Y claro, y eso, salud es el último elemento. Eso tiene que haber una agencia local. Digamos, no estoy inventando nada, esto la OMS dice cómo hay que armarla, donde más allá de las posturas ideológicas, políticas y de forma de tratar, la única forma es un abordaje integral. Con el juez de falta. Para que me quedé enganchado, me diste un dato que no esperaba. De lo que dijo la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, ¿en qué se parece a lo que se hace en Bahía? No, en nada. O sea, porque nada. Digamos, lo que dice la OMS del reglamento, digamos, reglamento o directrices, porque en realidad son directrices que dicen, bueno, por acá viene la mano. Sí. Es formar un lugar, una agencia, un grupo de trabajo, donde está seguridad, la pata de salud, la pata de ordenamiento urbano, familiares y víctimas, ingenieros, las universidades. Y todo ese grupo hacer un abordaje integral, con estudios, con estadísticas que se puedan seguir. ¿Y qué resultados da si se dan todos esos elementos? Eso, sumado a elementos que yo soy claramente militante de, por ejemplo, tolerancia cero. Y a elementos que uno pueda tener en la mano de ciertas leyes que se puedan hacer, baja la accidentología. Tenemos que pensar, la accidentología es algo que... Uno, si se pone a pensar, son 22 muertes por día. Es una guerra de Malvinas al mes que tenemos. Pero no lo tomamos como una enfermedad. No. Y nos está llevando a chicos de 17 a 35 años como mayor grupo etario de muertes o de discapacidades. Es decir, que esa porque nosotros siempre nos hacemos eco del que se muere, pero no estamos hablando del que acá entra en una silla de ruedas. Y 3 veces, las estadísticas se vienen repitiendo, 3 veces más son los accidentes. O sea, por cada accidente de auto son 3 veces más de motos. O sea, que eso tiene que ver también con la movilidad social. Entonces, se necesita un estudio profundo e integrado entre todos los actores. No lo puede tomar una sola área, por más que tenga la buena voluntad y el esfuerzo. Yo creo que en eso a veces... ¿Eso está pasando en Bahía? Sí, pero siempre pasó de no poder integrar todos los actores que tienen que estar sentados en una mesa y ponerse a trabajar en serio. Me sigo enganchado en lo de la Organización Mundial de la Salud. A ver, ¿La salud qué aporta en una mesa de esas? Y primero el tema... ¿Qué aportaría en Bahía, claro, por ejemplo? Primero, el 80% de los accidentes, por eso decía, está muy estudiado, de la accidentología o los siniestros viales es factor humano. Es decir, que son nuestras propias conductas. Son poco lo que se le corta el freno. Claro, son
muchos son nuestras conductas. Sí. Ahí tenemos que trabajar mucho. Y desde la medicina lo que nos podemos tomar es los aspectos preventivos educativos y después obviamente lo que sería la capacitación interna de los distintos lugares de salud, sí, para que lo que se llama la injuria primaria, que es la que provoca el accidente, no se establezca una injuria secundaria mayor, es decir, evitar lesiones. Esa injuria primaria que dijiste, ¿hoy es el alcohol? Y el alcohol está involucrado en el 50% de los casos. Eso es un poco las estadísticas mundiales, pueden variar un poco más, un poco menos. Pero volviendo un poco más atrás, yo en un momento había hecho, en la época de Brain, había hecho un proyecto del hospital y basado de la terapia intensiva, porque dentro de la terapia intensiva mi especialidad es neurointensivismo, es atender al paciente con problemas neurológicos. Es decir, que todos pasan por vos. Hoy estoy en una dirección. El que se fractura la pierna, bueno, no está bien pedido por tu pero especialidad. los politraumatizados y por el cerebro, es decir, son tu área. Los vi mucho. Entonces, veo muchas familias destruidas, no solamente la persona. Entonces, había encarado un proyecto, una idea que se llamaba Salud al Volante. Es ponernos al volante de esta situación e incluso para tratar de hacer sencillo la forma que la gente entienda las lesiones, que es semaforizándolas. Las lesiones no, ¿las secuelas? No, las transgresiones en el tránsito. Sí. Entonces yo decía, si lo hacemos como un semáforo, más fácil para entender para las personas, sí, es, las verdes son aquellas que no pones en riesgo la vida de nadie. Estacionaste mal y no pusiste el parquímetro. Sencillo. Ahí no vas al hospital, no vas al hospital. No te transgrediste una regla, pero no pusiste en riesgo a nadie. Sí. Ni vos. Las amarillas, las que te pones en riesgo vos, no a terceros. Ajá. Y las rojas, las que pones en riesgo la vida de terceros. Por ejemplo, pasar en rojo, hablar por celular, cada vez más está el tema del celular y ir manejando. Sí. Ahí juega el alcohol. El alcohol, obviamente. Y en esa, yo lo que planteaba, más allá que en ese momento no se hablaba de tolerancia cero, en ese momento, planteaba el tema del scoring, ya en ese momento lo planteaba, sí, y también del tema de la probation. La probation es que un juez de falta puede decir, lo voy a mandar al hospital municipal o a otro hospital, que vengan una semana, 15 días a la terapia, que al lado del médico, que nos ayude a higienizar las cabezas rotas. Exacto. Eso no avanzó. Ahora, yo te pregunto, y acá sí te enfrento, pero no es mi intención, y si no querés contestar está muy bien. Si ustedes la tienen tan clara, ¿por qué el municipio no les da bola? El que agarra la cabeza rota sos vos, o vos y ustedes, va. No te podría decir, yo no hago política, estoy... No, pero yo no te pido que hagas política. No, pero digo, por ahí si tú estuviera en un partido político... No, pero es que yo sé que no estás ahí. Por ahí podría hacer... No, pero si vos me estás hablando que tu referencia es la Organización Mundial de la Salud. No, yo digo, si vos la tenés, pues digo, vos hablo de tu área. Sí. Si la tienen clara, al municipio tampoco le conviene que se le mate un motociclista cada 4 días. No, yo no tengo una respuesta por lo menos razonable. Creo que si uno tendría que dar una respuesta es que, bueno, que evidentemente no es prioritario armar una situación como esta. Ajá. A vos la aplicación de tolerancia cero, más allá de alguna jurisdicción legal, no te cierra. Que acá no haya tolerancia cero. No me cierra, no me cierra. No me cierra porque en eso se juegan vidas. Entonces, lamentablemente, el artilugio de que lo tiene que aprobar la provincia, que esto... No me cierra. Gustavo, quiero agradecerte tu presencia. Me cuesta mucho traer médicos en horario laboral, porque es como que yo le saqué 40 minutos a un paciente para que vengas acá, más allá de que estarás en algún momento que estás en un descanso, estás en lo que sea, pero te quiero agradecer básicamente que hayas venido. No, es mi primer día de vacación. Me lo regalaste a mí. Mucho compromiso. Gracias por venir. No, gracias a usted. El doctor Gustavo Piñeiro.